Yo sé cómo hacer que tu hijo vuelva a caminar, le dijo el mendigo negro al millonario. Era una sofocante mañana de lunes, y la sala del tribunal rebosaba de murmullos mientras comenzaba el caso de Victor Hale, un millonario empresario de 45 años. El aire dentro de la sala estaba cargado de tensión, un calor que nada tenía que ver con el clima exterior. El aroma a madera vieja y a loción para después del afeitado flotaba en el aire, llenando los huecos entre las conversaciones susurradas. Los asistentes, investigadores, periodistas, curiosos, habían acudido para presenciar el espectáculo. El caso de Víctor atraía la atención de todos los rincones de la ciudad. El caso de un multimillonario hecho a sí mismo, acusado de malversar millones de su propia empresa. Ya no era solo una cuestión de dinero, se había vuelto personal. La sala bullía con una mezcla de anticipación y escepticismo, una atmósfera que no dejaba lugar a la neutralidad. La acusación en sí misma parecía imposible. El genio financiero que había construido su imperio de la nada ahora enfrentaba acusaciones que podrían destruir todo por lo que había trabajado. Víctor se sentó a la mesa de la defensa, con la postura erguida, su rostro convertido en una máscara indescifrable. Su traje negro a medida le sentaba a la perfección, símbolo de su riqueza, pero el color parecía demasiado oscuro para las circunstancias. Su mirada estaba fija al frente, sin desviarse ni un instante, sin prestar atención a la multitud ni a los susurros. Su imagen, antes impecable, ahora estaba bajo asedio, destrozada por una serie de acusaciones tan calculadas que difícilmente podrían haber sido más devastadoras si hubieran estado diseñadas específicamente para quebrantarlo. Su mente daba vueltas mientras comenzaban oficialmente los procedimientos judiciales. El juez Franklin, un hombre de reconocida reputación por su imparcialidad, declaró abierta la sesión. El sonido de su mazo resonó en la sala, acallando momentáneamente el murmullo de voces. Mientras el juez hablaba, los pensamientos de Víctor se arremolinaban, atrapados en la comprensión de que aquello no era un drama judicial cualquiera. Había más en juego de lo que había imaginado inicialmente. El caso ahora tenía un objetivo: su vida, su empresa, su reputación, todo lo que alguna vez le había importado. Y esa comprensión no solo provenía de las acusaciones que le lanzaba la oposición, sino de la sutil pero innegable presencia de quienes estaban tras la cortina. El fiscal de distrito Thomas Granger era el líder de la fiscalía, un hombre cuyo ascenso en las filas políticas había sido tan rápido como despiadado. La reputación de Granger era un arma de doble filo. Su ambición era a la vez motivo de orgullo y de temor. Había construido su carrera sobre la base de otros, dispuesto a destruir a cualquiera que se interpusiera en su camino. Víctor ya podía percibir el poder que Granger ejercía en la sala, como si fuera más que el fiscal. Era la encarnación de algo más oscuro, más siniestro. La mirada de Granger era firme mientras lo recorría, y Víctor casi podía sentir el peso de la ambición del hombre presionándolo. Tras la mirada dura y las palabras afiladas de Granger, había una agenda oculta. Corrían rumores de que Granger estaba siendo controlado por poderes superiores, figuras que acechaban en las sombras y manejaban los hilos desde una distancia prudencial. Pero nada de eso estaba confirmado. Al menos, no todavía. El jurado, compuesto por 12 personas, parecía demasiado cauteloso, demasiado educado y demasiado distante de la gravedad del caso. Se miraban entre sí, como si dudaran si inclinarse por la defensa de Víctor o por las duras acusaciones de Granger. Cada testimonio, cada prueba, había sido meticulosamente planeado por Granger y su equipo. Nada se dejaría al azar. Pero lo que Víctor no sabía era que la corrupción era mucho más compleja de lo que nadie podría haber anticipado. Los rumores sobre los vínculos de Granger con poderosas figuras políticas eran solo el principio. Nadie en la sala estaba preparado para la magnitud de lo que se había puesto en marcha. El juez Franklin también tenía su propio papel que desempeñar. Por su forma de conducir el proceso, era evidente que algo más allá de los hechos del caso lo estaba influenciando. Sus gestos, labio apretado, mirada fija a la defensa cada vez que Marcus Pierce objetaba, lo decían todo. Y Víctor sabía que no eran solo las ambiciones de Granger las que amenazaban con derribarlo. Había algo más en juego, algo poderoso. El jurado, el juez e incluso la defensa parecían estar a punto de verse eclipsados por algo que escapaba a su control. Incluso Marcus Pierce,
El abogado defensor de Víctor, un hombre conocido por su agallas y determinación, se sentía visiblemente tenso. Había defendido a inocentes, a acusados falsamente y a condenados injustamente. Pero este caso era diferente. Había fuerzas en movimiento que nunca antes había enfrentado. La mente de Víctor retrocedió 2 semanas atrás, cuando todo parecía normal. En aquel entonces, se encontraba en medio de un acuerdo comercial que podría haber catapultado a su empresa a un éxito aún mayor. Su imperio financiero prosperaba, la prensa estaba de su lado y se le consideraba un caso de éxito. Una historia de cómo pasó de la pobreza a la riqueza que lo había convertido en un símbolo del sueño americano. Estaba a punto de lograr otra victoria, otro acuerdo que consolidaría su posición en la élite. Pero ese sueño se hizo añicos en el momento en que las pruebas del denunciante salieron a la luz como una grieta en un cristal inmaculado. El denunciante anónimo había acusado a Víctor de malversar millones de las cuentas de la empresa, dinero que supuestamente se utilizaría para expansión y reinversión. Las pruebas eran irrefutables: capturas de pantalla, extractos bancarios, correos electrónicos. Todo encajaba, y Víctor se quedó sin explicación, sin defensa. Era como si le hubieran arrancado el suelo bajo los pies, y solo podía ver cómo los pedazos de su vida se desmoronaban. Por primera vez en años, se sentía vulnerable. El ciclo constante de ruedas de prensa, consultas legales y negaciones públicas se convirtió en una imagen borrosa y agotadora. Pero en medio de todo, algo destacaba: la sensación de que alguien lo había orquestado. Alguien había estado esperando a que flaqueara, a que cayera. El misterio de quién podría estar detrás consumía sus pensamientos, pero por mucho que lo intentara, no podía descubrir el verdadero motivo. ¿Era algo personal? ¿O se trataba simplemente de la política de la riqueza, el poder y la influencia? Marcus lo había instado a mantenerse concentrado, a contraatacar en el tribunal con todas sus fuerzas. Pero a medida que avanzaba el juicio, se hacía evidente que ya no se trataba solo de la presunta malversación de fondos. Se trataba de algo mucho más profundo, algo arraigado en las altas esferas de la política y los negocios. Cada día que pasaba revelaba más conexiones con las figuras políticas que tenían el poder de destruirlo. Los vínculos de Thomas Granger con el senador Henry Brooks eran bien conocidos en los círculos políticos. Brooks, un hombre con más dinero del que Víctor podía imaginar, tenía las manos metidas en muchos líos, ninguno de los cuales estaba limpio. Su nombre había sonado en relación con varios negocios turbios, pero ninguno de ellos se había confirmado. Sin embargo, allí estaba, moviendo los hilos entre bastidores, asegurándose de que el caso de la fiscalía contra Víctor permaneciera hermético. Víctor no podía evitar sentir el peso de todo aquello sobre él. Granger ya no era solo un fiscal, era la encarnación de toda la corrupción del sistema, todo aquello a lo que Víctor se había opuesto alguna vez. Y el senador Brooks era el titiritero, la mano invisible que lo controlaba todo, desde los medios de comunicación hasta los tribunales. Víctor ahora sabía que su caso nunca se trató solo de mala praxis financiera. Se trataba de poder y de quién lo ostentaba. 2 semanas antes, todo parecía estar bajo control, pero ahora, la lucha parecía desesperada. Cada testigo que Marcus presentó fue destrozado por el equipo de Granger. Cada prueba fue manipulada para que encajara con la narrativa que la fiscalía intentaba construir. Cuanto más luchaba Víctor, más parecía que las paredes se cerraban. El futuro de su empresa pendía de un hilo, y su propio destino era incierto. La conducta parcial del juez solo confirmó lo que Víctor había sospechado desde el principio: lo estaban engañando. Las élites políticas estaban decididas a verlo caer, y sin importar lo que hiciera, se sentía como un peón más en su juego. Y era un juego del que no se había dado cuenta de que formaba parte hasta que fue demasiado tarde. El mundo de Víctor se había construido cuidadosamente durante décadas, pero ahora todo se le escapaba de las manos. La vida que había construido, el éxito que había alcanzado, se desmoronaba, y no tenía ni idea de cómo detenerlo. El juicio continuó, arrastrándose a un ritmo implacable que amenazaba con aplastar cualquier esperanza que quedara en el corazón de Marcus Pierce. Cada día en el tribunal, las pruebas contra Víctor Hale se acumulaban, y a pesar de los mejores esfuerzos de Marcus, la defensa se encontraba constantemente en desventaja. La fiscalía,
liderada por el implacable fiscal de distrito Thomas Granger, se había vuelto más segura y agresiva en su búsqueda de una condena. Las tácticas de Granger eran afiladas como una navaja, y con cada nuevo testigo, se hacía dolorosamente evidente que este caso no se trataba solo de malversación de fondos. La élite política, con las riendas del caso en sus manos, usaba todos los recursos posibles para asegurar la caída de Víctor. Ya no era solo un juicio, era una guerra, y Víctor Hale estaba perdiendo. La sala del tribunal, antes llena de energía, se había convertido en un lugar sombrío. El jurado permanecía impasible, con expresiones indescifrables ante la montaña de pruebas que se acumulaban contra la defensa. Cada documento, cada registro telefónico, cada correo electrónico, parecía apretarle la soga al cuello. Marcus observaba a su cliente, el hombre que una vez fue un titán de la industria, con su imperio construido sobre la ambición y el coraje, ahora reducido a una sombra de sí mismo. Víctor permanecía en silencio, con la mirada vacía, como si ya se hubiera resignado a lo inevitable. No era solo el caso lo que lo estaba destruyendo. Era la certeza de que la pelea estaba amañada y no había salida. Cada maniobra legal, cada contraprueba que Marcus presentaba, parecía ser rápidamente desestimada por el implacable equipo de Granger. El juez también se había convertido en un participante silencioso de esta farsa. Su postura neutral era una fachada, ya que parecía favorecer a la fiscalía en todo momento. Marcus sentía cómo se cerraban los muros, el peso de la corrupción que rodeaba el caso presionándolo a él, a Víctor, a todos los involucrados. Fue en medio de este peso abrumador que Marcus se encontró caminando a casa una tarde, bajo la fresca llovizna de una lluvia tardía. No era una gran tormenta, pero el clima tenía la peculiaridad de intensificar la penumbra de la ciudad. Las calles estaban mojadas, el ruido del tráfico lejano se mezclaba con el repiqueteo constante de las gotas de lluvia. Marcus, absorto en sus pensamientos, apenas notó la humedad que se filtraba en su abrigo hasta que su mirada se posó en una figura de pie bajo un viejo roble. El chico era joven, no mayor de 16 años, con la ropa hecha jirones tras meses, quizá años, de uso. Sus zapatos, que apenas se sostenían, estaban empapados. Un cartel de cartón colgaba suelto en sus manos, y a pesar del mal tiempo, permanecía de pie con una calma casi serena. El cartel decía: «Puedo sanar tu alma». Marcus, intrigado por la rareza del cartel, aminoró el paso. Había visto jóvenes sin hogar en esas calles antes, pero este parecía diferente. Había algo en el chico, un aura de tranquila confianza que a Marcus le pareció extraño para alguien en una posición tan vulnerable. Se acercó, despertando su curiosidad. Al acercarse, los ojos del chico se encontraron con los suyos con una mirada cómplice, como si ya estuviera al tanto de cada pensamiento de Marcus. «¡Hola!», gritó Marcus con voz vacilante mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba unos $. «¿Cómo te llamas?». Los labios del chico se curvaron en una leve sonrisa, una sonrisa cómplice, y por un breve instante, Marcus sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No era el frío de la lluvia, era algo más. El chico no miró el dinero, sino que su mirada permaneció fija en el rostro de Marcus. «Me llaman Jamal», respondió el chico con voz tranquila, pero con una intensidad que hizo que Marcus retrocediera un paso. «Sé cómo hacer que tu hijo vuelva a caminar». Marcus parpadeó, confundido por las extrañas palabras. Examinó la zona, sintiendo una punzada de conciencia en la nuca. Era la forma de hablar del chico lo que lo ponía nervioso, como si dijera algo más que las simples palabras que pronunciaba. «¿Mi hijo?», Srenia preguntó Marcus, mirando a su alrededor con nerviosismo. «¿De qué estás hablando?». Los ojos de Jamal no se apartaron de los suyos, pero había algo inquietantemente directo en su mirada. «No se trata de tu hijo», respondió casi crípticamente. «Se trata de algo más importante. Intentas ganar una batalla que no puedes ganar a menos que comprendas la verdad». Las palabras quedaron suspendidas en el aire y por un breve instante, Marcus se quedó allí paralizado. Sus pensamientos corrían mientras intentaba comprender el extraño mensaje del chico. ¿Qué quería decir? ¿Verdad? ¿Qué verdad? Marcus había estado lidiando con un caso basado en mentiras, medias verdades y corrupción, pero esto no tenía sentido. ¿Quién era este chico? ¿Cómo podía saber del hijo de Marcus? ¿O era una extraña metáfora?
Pero antes de que Marcus pudiera responder, Jamal se giró y se fundió con la multitud, su figura engullida por la multitud que avanzaba por las calles empapadas por la lluvia. Por un instante, Marcus se quedó allí empapado por la lluvia, con la mente dándole vueltas. ¿Era algún truco? ¿Lo habría visto el chico antes? Había algo familiar en él, pero Marcus no lograba identificarlo. El encuentro fue extraño, inquietante, y lo dejó con la persistente sensación de haberse perdido algo importante. Las palabras «algo más importante» resonaban en su mente una y otra vez. Esa noche, mientras Marcus yacía en su cama, con el sonido de la lluvia contra las ventanas marcando un ritmo constante, no podía quitarse la sensación de que las palabras del chico no eran un simple encuentro casual. Jamal había dicho algo sobre sanación, algo sobre la verdad. ¿Era este chico una especie de oráculo o solo un niño confundido con una imaginación desbordante? Marcus no estaba seguro, pero de lo que sí estaba seguro era de que había algo más profundo en este caso, algo que aún no había comprendido del todo. La corrupción era profunda, y cuanto más pensaba en el chico, más sentía que el enigma que había estado intentando resolver no se trataba en absoluto de las discrepancias financieras en la empresa de Víctor. Se trataba de algo mucho más insidioso. Las palabras de Jamal resonaban en su mente. Intentas ganar una pelea que no puedes ganar a menos que comprendas la verdad. La verdad. Marcus no sabía a qué verdad se refería Jamal, pero estaba claro que el caso contra Víctor no se trataba solo de números. Había algo más en juego, algo más oculto, y necesitaba descubrirlo. Durante los días siguientes, los pensamientos de Marcus se vieron absorbidos por este extraño encuentro. No podía explicarlo, pero tampoco podía ignorarlo. Regresó al juzgado con renovada determinación, profundizando en los archivos del caso, revisando las pruebas con una perspectiva fresca. Pero por mucho que lo repasara todo, una pregunta se repetía en su mente. ¿Y si Jamal tenía razón? ¿Y si había algo más importante en juego, algo que se había pasado por alto? Así que Marcus decidió seguir la única pista que tenía, buscar de nuevo a Jamal. No sabía qué esperaba encontrar, pero una corazonada lo atormentaba, impulsándolo a encontrar al chico. Quizás solo era un niño de la calle confundido, pero algo le decía a Marcus que Jamal tenía la clave para desentrañar el misterio. No sabía cómo ni por qué, pero estaba seguro de que el chico, de alguna manera, había visto la verdad, y si Marcus lograba encontrarlo, tal vez, solo tal vez, el curso del caso podría cambiar. Las piezas del rompecabezas habían cambiado. El futuro de Víctor, antes incierto, ahora estaba enredado en algo mucho más peligroso de lo que nadie hubiera anticipado. Y Marcus, al borde de lo desconocido, sabía que el viaje que lo esperaba revelaría secretos mucho más allá de lo que hubiera podido imaginar. La tercera semana del juicio fue un punto de inflexión. El aire en la sala estaba cargado de una abrumadora sensación de inevitabilidad, como si el veredicto ya se hubiera decidido mucho antes de que se presentara la primera prueba. Marcus Pierce sentía su peso oprimiéndolo a cada momento que pasaba. Había intentado todas las tácticas legales a su alcance, desde cuestionar la integridad de los testigos de la acusación hasta objetar las instrucciones sesgadas del juez Franklin. Pero cada intento fue rápidamente desestimado. Era como si el sistema mismo ya hubiera tomado una decisión sobre Víctor Hale, y sin importar lo que hiciera Marcus, no podía romper los muros de indiferencia que se habían construido a su alrededor. El caso de la fiscalía era implacable. Un perito tras otro desfilaban ante el jurado, cada uno aparentemente más calificado y persuasivo que el anterior, y, sin embargo, cada vez eran rápidamente desacreditados por la fiscalía, con su credibilidad destrozada por agudos interrogatorios y preguntas incisivas. Era un juego de desgaste, y la defensa de Víctor estaba perdiendo. Marcus sentía el dolor de cada moción perdida, cada objeción fallida, y con cada día que pasaba, se le hacía más difícil ocultar su creciente frustración. Luchaba no solo por la libertad de un hombre, sino por la oportunidad de exponer las mentiras y la corrupción que habían enredado el caso de Víctor desde el principio. La influencia política que se cernía sobre el juicio era innegable. La sombra del poder se extendía mucho más allá de los muros de la sala, extendiéndose por cada rincón del proceso. Marcus supo desde el principio que este caso no se trataba solo de justicia, sino de poder. Los rumores de acuerdos secretos y favores políticos lo habían seguido a cada paso. Pero ahora, el peso de esos rumores pesaba más que nunca.
El juez Franklin, antes considerado imparcial, se había vuelto cada vez más despectivo ante las objeciones de Marcus. Cada solicitud de anulación del juicio, cada intento de impugnar las pruebas, era recibido con fría indiferencia. La neutralidad de Franklin había desaparecido hacía tiempo, y en su lugar, Marcus vio a un hombre que no estaba dispuesto o no podía resistir la presión ejercida por las poderosas fuerzas tras bambalinas. Una tarde, mientras la sala se vaciaba y Marcus empezaba a recoger sus notas del día, sonó su teléfono. El número en la pantalla le resultaba desconocido, pero algo en él lo hizo detenerse. Contestó sin pensar, con el corazón latiéndole con fuerza. La voz al otro lado era baja y urgente. Era Jamal. «Tienes que escuchar con atención», resonó la voz de Jamal a través del teléfono, con una intensidad que captó de inmediato la atención de Marcus. «El juego al que estás jugando no se puede ganar con reglas. Quienes quieren ver caer a tu cliente ya están en los bolsillos de quienes controlan todo este sistema». Marcus se quedó paralizado, con la mente acelerada para seguir el rápido cambio de la conversación. Había pensado que las crípticas palabras de Jamal no eran más que las divagaciones de un niño sin hogar que intentaba comprender un mundo que lo había abandonado. Pero ahora, al oír la urgencia en la voz de Jamal, algo encajó. «Los responsables de este caso», continuó Jamal con un tono cada vez más intenso, «no solo persiguen a Víctor, lo están usando como peón en un juego mucho más grande. El fiscal Granger, el senador Brooks, los del tribunal, todos están conectados. Y no se trata solo de dinero. Se trata de poder, de silenciar a cualquiera que amenace su control». A Marcus le daba vueltas la cabeza. Ya lo sospechaba, pero oír a Jamal decirlo en voz alta fue algo completamente distinto. No se trataba solo de un fiscal demasiado ambicioso, ni de un juez influenciado por las personas equivocadas. Se trataba de una conspiración calculada, una red de corrupción tan profunda que se extendía por todos los rincones del sistema judicial, la clase política y más allá. Jamal continuó explicando las conexiones entre Granger, Brooks y figuras clave del poder judicial estatal, cómo las donaciones políticas y los acuerdos secretos les habían permitido manipular el sistema para su propio beneficio. Fue una revelación asombrosa. La conspiración no se limitaba al caso de Víctor. Era un plan de gran alcance que había atrapado a innumerables personas a lo largo de los años, una red de influencia que aseguraba que los ricos y poderosos se mantuvieran en la cima, mientras que quienes se atrevían a desafiarlos eran aplastados. Con la llamada terminada, Marcus permaneció en su oficina, agarrando el teléfono con fuerza mientras el peso de las palabras de Jamal recaía sobre sus hombros. Había pensado que el juicio era una batalla por la justicia, pero ahora parecía que la lucha se había convertido en algo mucho más peligroso, algo que se extendía mucho más allá del tribunal. No se trataba solo de demostrar la inocencia de Víctor, sino de exponer un sistema construido para proteger a los poderosos y destruir a cualquiera que se atreviera a interponerse en su camino. Marcus no sabía por dónde empezar. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para luchar por lo correcto, para enfrentarse a los gigantes del mundo y derribarlos con el poder de la verdad y la justicia. Pero ahora se enfrentaba a algo mucho más grande, mucho más peligroso. No solo luchaba contra un fiscal corrupto o un juez parcial, sino contra toda una red de personas que controlaban el mismo sistema que él había dedicado toda su carrera a defender. Esa noche, mientras Marcus estaba sentado en su oficina, contemplando los expedientes desplegados ante él, una sensación de urgencia lo invadió. Jamal le había dado una clave, una pista que podía desentrañar toda la conspiración, pero desconocía su profundidad ni cuántas personas poderosas estaban involucradas. Estaba claro que la única manera de descubrir la verdad era seguir el hilo que Jamal había puesto en marcha. Marcus se sumergió de lleno en su investigación, revisando las donaciones políticas vinculadas a Granger, buscando conexiones con el senador Brooks e indagando en los acuerdos secretos que se habían hecho a lo largo de los años. A medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, Marcus se dio cuenta de que este no era un juicio cualquiera. Era una batalla por el alma del sistema judicial. La corrupción estaba en todas partes, desde los tribunales superiores hasta la élite política, y ésta no se detendría ante nada para proteger su poder. Pero a medida que la investigación de Marcus crecía,
también lo hacía su propósito. Sabía que si lograba descubrir la verdad tras esta conspiración, podría cambiarlo todo. Él y Víctor no solo luchaban por la libertad de un hombre, luchaban por el futuro de la justicia misma. Pero el camino por delante estaba plagado de peligros. Cuanto más descubría, más se daba cuenta de que quienes controlaban el sistema harían lo que fuera para protegerlo. Y si Marcus no tenía cuidado, fácilmente podría convertirse en el próximo objetivo. En los días siguientes, Marcus se obsesionó con su investigación. No podía permitirse pasar por alto ni un solo detalle. Siguió cada pista, rastreó cada conexión, y poco a poco, la corrupción que acechaba en las sombras comenzó a revelarse. Era una red tan vasta, tan intrincada, que era imposible saber a dónde conduciría. Pero Marcus tenía una cosa clara. Si quería ganar este caso, tendría que acabar con los titiriteros que lo controlaban todo. Con cada día que pasaba, la determinación de Marcus se fortalecía. Nunca había habido tanto en juego, ni la lucha había sido tan peligrosa. Pero sabía que no tenía otra opción. Si quería salvar a Víctor, si quería exponer la verdad, tendría que enfrentarse a las personas más poderosas del Estado y tendría que hacerlo con solo la verdad de su lado. La batalla por la justicia apenas comenzaba. El día de los alegatos finales llegó con un peso opresivo sobre la sala. Los espectadores abarrotaban la galería, sus murmullos de anticipación se extendían por el aire como el preludio de una tormenta. Los medios de comunicación se habían reunido en masa, con las cámaras encendidas, los reporteros apiñados en los pasillos, cada uno intentando capturar los momentos finales de lo que se había convertido en el juicio del año. Pero ninguno de ellos conocía la verdadera naturaleza de la batalla que se libraba. Lo que podían ver, la dramática tensión de un tribunal en crisis, no era nada comparado con el verdadero conflicto que se desarrollaba bajo la superficie. Marcus Pierce estaba de pie al frente, con los dedos agarrando los bordes de sus notas, con la mente acelerada. Había pasado incontables horas reconstruyendo la verdad. Cada documento, cada intervención telefónica, cada donación de campaña, cada reunión secreta grabada y transcrita. Su escritorio estaba cubierto de pruebas. Donaciones ilegales de campaña de poderosos magnates, intervenciones telefónicas que revelaban la profunda corrupción que se extendía en la oficina del fiscal de distrito Granger, reuniones secretas entre el senador Brooks y las mismas personas cuyos intereses chocaban con los de Víctor. Era una prueba contundente, el tipo de prueba que haría que todo el sistema se derrumbara. Marcus podía sentir su peso ahora, más pesado que nunca. Había caminado sobre la línea entre la justicia y la retribución, y hoy era el momento de inclinar la balanza. El sistema estaba roto, y él tenía la llave para exponer su podredumbre a la vista de todos. Esta era la última oportunidad para salvar a Víctor y sacar a la luz la conspiración que había causado tanto daño, para mostrar al mundo cuán profunda era la corrupción, cuán cuidadosamente orquestada había sido la traición. Pero justo cuando estaba a punto de ponerse de pie y presentar las pruebas, algo cambió en la sala. Un hombre, desaliñado y cubierto de barro, apareció al fondo de la sala. Llevaba la ropa rota, el rostro sin afeitar, y la mirada intensa, como si hubiera visto cosas que nadie debería presenciar. Por un instante, nadie se fijó en él, excepto Marcus. Había algo en su presencia que captó su atención de inmediato, una extraña familiaridad que Marcus no lograba identificar. Y entonces lo comprendió. Era Jamal. Jamal, el hombre que había entrado en su vida con palabras crípticas y una comprensión de la corrupción más profunda de lo que nadie podría imaginar. Jamal, el aliado improbable que le había aportado las últimas piezas del rompecabezas. Jamal, cuyas perspicacias lo habían guiado por un camino que nadie más se atrevía a seguir. Marcus no tenía ni idea de cómo Jamal había llegado a la sala, pero la mirada en sus ojos era inconfundible. Era una mirada de certeza, de determinación, de algo mucho más grande en juego de lo que cualquiera en esa sala imaginaba. La sala pareció contener la respiración mientras Jamal avanzaba lentamente hacia el frente, pasando junto a las filas de espectadores y recorriendo el pasillo. Se movía con silenciosa confianza, y al llegar junto a Marcus, se inclinó. Sus palabras apenas fueron un susurro. «Es hora», dijo Jamal. «Muéstrales la verdad. Ya no pueden esconderse».
Marcus sintió una oleada de urgencia ante las palabras de Jamal. Una oleada de comprensión lo invadió. Había llegado el momento para el que se había estado preparando. La verdad, las pruebas, la corrupción, todo se reducía a esto. Marcus sentía la tensión en el pecho, el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Ya no se trataba solo de Víctor, ya no se trataba solo de este caso. Era un momento decisivo, un momento que podría cambiarlo todo. Por un breve instante, Marcus dudó. Miró las pruebas, que aún reposaban sobre la mesa frente a él. Su presencia le recordaba todo lo que lo había llevado a ese punto. Había mucho más en juego de lo que jamás había imaginado. Exponer la conspiración significaba arriesgarlo todo. Su carrera, su reputación, quizás incluso su seguridad. Pero sabía en el fondo que no había otra opción. Si no actuaba ahora, todo por lo que habían luchado sería en vano. Con un movimiento rápido, Marcus arrojó la pila de pruebas sobre la mesa frente al juez Franklin y el jurado. El sonido del papel al chocar contra la madera resonó por la sala como un disparo, y por un instante todo se detuvo. La sala se sumió en un silencio atónito mientras el contenido del expediente quedaba al descubierto. Las escuchas telefónicas, las reuniones secretas, las donaciones ilegales. Todo se desparramó ante ellos, innegable, irrefutable. La verdad estaba ahí, inequívoca, y la sala ya no podía ignorarla. El caos que siguió fue inmediato y abrumador. Los espectadores se quedaron boquiabiertos. Algunos se quedaron paralizados, otros gritaron, y los periodistas se apresuraron a capturar la escena. El juez parecía atónito, con la mirada moviéndose entre Marcus y la evidencia, intentando comprender lo que acababa de ver. El rostro de Granger se contorsionó de ira e incredulidad, y su confianza se hizo añicos en un instante. El senador Brooks, sentado al fondo, palideció al ver cómo sus conexiones quedaban expuestas al mundo. La fiscalía intentó recuperar el control, pero el daño ya estaba hecho. El peso de la verdad se había instalado y no había vuelta atrás. El sistema que tanto se había esforzado por proteger sus propios secretos, ahora tenía que afrontar las consecuencias de sus actos. Aquellos que se creían intocables ya no estaban protegidos por los muros del poder. La corrupción, antes tan profundamente enterrada, había salido a la luz de la forma más explosiva posible. Para Marcus, la sala parecía dar vueltas. El corazón le latía con fuerza en el pecho mientras veía cómo se desplegaban las consecuencias ante él. Había ganado, al menos por hoy. Víctor Hale había sido absuelto, y los corruptos tras bambalinas finalmente se enfrentaban a la verdad. Pero mientras el caos lo envolvía, Marcus no podía quitarse de la cabeza la sensación de que esto era solo el principio. El sistema había sido sacudido, pero aún no había sido desmantelado. El público exigiría respuestas, pero la lucha por la justicia estaba lejos de terminar. Mientras el proceso judicial llegaba a su fin y el jurado desmontaba, Marcus centró su atención en Jamal. El hombre había desaparecido tan repentinamente como había llegado, desvaneciéndose entre la multitud de periodistas y curiosos. Era como si nunca hubiera estado allí. No había rastro de él, ni rastro de su presencia. Marcus no sabía qué pensar de la participación de Jamal, ni qué papel había desempeñado la misteriosa figura en el esclarecimiento del caso. Pero sí sabía una cosa: sin Jamal, nada de esto habría sido posible. Le había mostrado a Marcus la verdad. Le había dado la clave para desentrañar la corrupción que se había estado ocultando a plena vista. Y ahora, con Víctor libre, Marcus se encontraba al borde de una batalla aún mayor. Las grietas en el sistema eran visibles, pero no suficientes para derribarlo. El público había visto la corrupción expuesta, pero ¿hasta dónde llegaría? ¿Se alzaría el público exigiendo cambios, o los que ostentan el poder volverían a ocultar la verdad? Marcus no podía responder a esas preguntas, pero una cosa estaba clara: la guerra por la justicia acababa de comenzar. Habían ganado esta batalla, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. Y Marcus sabía, en el fondo de su corazón, que el camino por delante sería largo, peligroso y lleno de desafíos aún mayores. Pero estaba listo.